Muy buenos días. Bueno, vamos a ir terminando con las operaciones lógicas. Nos están quedando dos, el condicional o implicación y el bicondicional. Entonces vamos a pensar, ¿qué es el condicional o implicación? Es cuando decimos, si ocurre esto, entonces ocurre lo otro. El símbolo del sí entonces del condicional es esa flechita. Por ejemplo, acá tengo un ejemplo. Un número es múltiplo de 6, Q un número es múltiplo de 3, entonces la implicación diría, si un número es múltiplo de 6, entonces es múltiplo de 3. Bueno, vamos a pensar algo aquí. Lo vamos a pensar con un ejemplo cotidiano primero para que ustedes lo entiendan mejor. Vamos a pensar el condicional en términos de un compromiso. Por ejemplo, yo digo, si apruebo el examen, entonces te presto los apuntes. Vamos a pensar en la tabla de verdad, cómo serían los valores de verdad en este caso. Primer caso, aprobé el examen, te presté los apuntes, ¿sí? Cumplí con mi compromiso. Entonces, en este caso, se considera verdadero. Segundo caso, aprobé el examen, pero no te presté los apuntes. ¿Qué vas a sentir vos si ocurre eso? Si yo aprobé el examen y no te presté los apuntes, entonces no estaría cumpliendo mi promesa, por lo tanto, ahí sería falso. Ahora, si yo no apruebo el examen, quedo liberada de mi compromiso. En este caso no aprobé el examen y te presté los apuntes, no estoy faltando a mi palabra. Entonces eso se considera verdadero. Si no apruebo y no te presto, también se considera verdadero porque no estaría faltando a mi palabra. El único caso donde yo sería que mentí, ustedes van a sentir que yo les mentí, es si aprobé y no presté. Entonces ese es el único caso que se considera falso en el condicional o implicación. Bueno, con respecto a la relación con la teoría de conjuntos, vamos a decir que P implica Q equivale a que el elemento pertenezca a la unión entre el complemento de A y B. Vamos a pintar esa parte para ver qué es lo que se entiende. Fíjense que acá vamos a tener que trabajar con el universal, porque estoy hablando del complemento. Gráfico A y B. ¿Cómo pintaría esto? El complemento de A es todo lo que está afuera de A. Todo esto sería. Y esto también. Todo lo que está fuera de A. En unión con B entraría esta partecita también. ¿En qué sentido se relaciona con esto? Bueno, que fíjense qué es lo que queda en blanco. Que acá, para que se cumpla, puede ser, para que sea verdadero, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que se den los dos eventos juntos, que es la intersección, que no se dé A, pero sí se dé B, que es todo, no se da A y sí se da B, o no se da ninguno de los dos. El que no se dé ninguno de los dos es todo lo de afuera. En ese sentido es que vamos a entender la relación con la unión entre el complemento de A y B. Otra cosa que tenemos que ver acá es lo que se llama condiciones necesarias y suficientes. Voy a borrar esta parte y voy a explicar con el ejemplo que tengo escrito ahí. ¿A qué se refiere condiciones necesarias y suficientes? Fíjense el ejemplo. Si un número es múltiplo de 6, entonces es múltiplo de 3. Esta es una afirmación verdadera, ¿sí? Recuerden que todos los múltiplos de 6 son múltiplos de 3 y también de 2, porque 6 es igual a 2 por 3. Entonces, que sea múltiplo de 6 es condición suficiente para que sea múltiplo de 3. O sea que vamos a decir esto. P, el primero, es condición suficiente para Q. Es
suficiente que se cumpla la primera para que se cumpla la segunda. Ahora, que sea múltiplo de 3 no me asegura que sea múltiplo de 6, porque por ejemplo tengo el 9 que es múltiplo de 3 y no lo es de 6, ¿sí? Entonces, pero sí es una condición necesaria. Que sea múltiplo de 3 es necesario para que sea múltiplo de 6. Entonces Q es condición necesaria para P. Estas son palabras, nomás conceptos que tenemos que saber. Otra cosa que no dije es que en todo condicional el primero se llama antecedente y el segundo se llama consecuente. Bueno, ahí tenemos todas las ideas básicas de lo que es el condicional, que en matemática hay muchos condicionales o implicación y también hay muchos bicondicionales, que es lo que vamos a pasar a ver ahora, el bicondicional, y que ya es la última operación lógica. Vamos entonces con el bicondicional o doble implicación. Acá le voy a cambiar el símbolo, bicondicional o doble implicación. También tenemos muchos en matemática. Por ejemplo, yo digo, un triángulo es equilátero si y solo si tiene 3 lados iguales. Entonces tendría P ahí un triángulo es equilátero Q, un triángulo tiene los 3 lados iguales. Entonces, yo digo, P, si solo si Q, vamos a decir, un triángulo es equilátero si y solo si este es el conectivo, digamos, lo que conecta. Si y solo si tiene 3 lados iguales. El sí y solo sí es lo que en la aritmética hace el papel de equivalencia, de igualdad, digamos. Es lo mismo decir una cosa que la otra. El triángulo equilátero tiene que tener los 3 lados iguales y si tiene los 3 lados iguales es equilátero. Se cumple en ambos sentidos. No es como la implicación que vimos antes que decíamos, si es múltiplo de 6 seguro es múltiplo de 3, pero al revés no siempre pasa. Acá es en doble sentido. Si es equilátero tiene 3 lados iguales y si tiene 3 lados iguales es equilátero. Bueno, vamos a pensar en los valores de verdad. Por ejemplo, el ejemplo que di anteriormente. Si yo digo, solamente si apruebo te presto los apuntes, solamente o sí, solo sí, entonces yo diría acá, apruebo y te presto los apuntes, cumplí con mi palabra. Apruebo y no te presto los apuntes, no la cumplí. No apruebo y te presto, tampoco la cumplí porque dije solamente. Es distinto decir si apruebo te presto los apuntes o decir solamente si apruebo te presto los apuntes. No aprobé y no te presté los apuntes, también se considera verdadero. O sea que acá vamos a recordar, como para recordar la regla, que es verdadero cuando tienen el mismo valor de verdad. En cuanto a lo que es la relación con la teoría del conjunto, vamos a decir que la doble implicación, P implica Q, equivale a que el elemento pertenezca a la unión entre el universal, la diferencia entre el universal y A diferencia simétrica B. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a traducir. El universal, A y B,
Acuérdense que el universal es todo. Si yo al universal le saco la diferencia simétrica, ¿cuál es la diferencia simétrica? Estos dos, estos, menos el centro. ¿Qué me va a quedar? Lo de acá afuera y lo del medio, ¿sí? ¿Por qué ocurre así? Si lo miramos con la tabla, ¿cuándo es verdadero? Cuando se dan los dos eventos a la vez, que es el del medio, o cuando no se da ninguno, que es lo de afuera, ¿ven? En ese sentido lo relacionamos con las operaciones con conjunto. Bueno, hemos terminado todas las operaciones lógicas. Para recordar los valores de verdad, lo ideal es que ustedes se hagan una hojita con todas las tablas de verdad y vayan anotando en cada una el caso diferente para poder recordarlas. Así que bueno, en la próxima vamos a ir haciendo ejercicios de tablas de verdad y vamos a trabajar con las leyes lógicas. Saludos.